Hola, soy Adriana Olaya, médico funcional de Samsara Centro de Bienestar. Vamos a hablar hoy del síndrome post-COVID. ¿Qué es el síndrome post-COVID? Es un término que se está dando a una colección de síntomas que están presentando un número creciente de personas después de haber presentado la infección por COVID como tal. Son los síntomas que aparecen durante semanas e incluso meses después de haber padecido este tipo de infección y se le está dando también el nombre de COVID persistente. Este es un síndrome posviral que afecta diferentes órganos y tejidos de todo el cuerpo, incluso en aquellas personas que tuvieron un cuadro por COVID que se podría clasificar como leve. Estadísticamente hablando, se ha estimado que el 10% de las personas que han tenido COVID presentan el síndrome post-COVID con una serie de dolencias y de síntomas muy particulares. Una encuesta en Estados Unidos mostró que incluso el 35% no se habían recuperado por completo 3 semanas después del diagnóstico. Y en Inglaterra, pues se estimó que el 10% de las personas que habían padecido COVID tenían síntomas que duraban 3 semanas, incluso más, extendiéndose a lo largo del tiempo hasta llegar a tener duraciones de meses. Este síndrome presenta una serie de síntomas que vamos a enumerar a continuación, aunque no son los únicos. Estos son solo algunos. Los síntomas no se limitan a los que vamos a revisar. Muchos pacientes llegan hablando de que tienen palpitaciones, de que sienten un ritmo irregular a nivel cardíaco. Algunos otros dicen que tienen dificultad para saborear o para oler, a pesar de que el cuadro agudo terminó hace mucho tiempo. Es muy frecuente el dolor de cabeza, el dolor articular. Hay casos completamente dramáticos de deterioro cognitivo, de niebla mental, incapacidad para concentrarse, incluso para encontrar las palabras para referirse a cosas de uso común. Y algo muy común en los pacientes que han tenido COVID es la fatiga y el dolor muscular. Así no tengan ningún otro síntoma, es muy frecuente que se quejen de falta de energía y de dolor a nivel de los grupos musculares grandes y obviamente pues sobre todo las personas que han tenido un cuadro respiratorio severo presentan dificultad para respirar. Es también frecuente que se presente tos, una tos persistente seca que no cede a pesar de que pues al menos desde el punto de vista de laboratorios el cuadro ya terminó. Y particularmente he encontrado pacientes que se quejan de sensaciones en brazos y piernas, incluso en manos, como de hormigueo o de corrientazos y que se acompañan de ansiedad. Lo más frecuente es que cuando consultan por este tipo de síntomas se les diga que se debe sencillamente a que están deprimidos o a que tienen una carga psicológica alta o que tienen mucho estrés, pero realmente lo que se está encontrando es que estos síntomas se relacionan con una alteración a nivel del sistema nervioso por causa de la infección por COVID. ¿Qué podemos esperar en relación a esta patología? Pues realmente con más de 105 millones de casos confirmados de COVID, muchas personas están presentando estos síntomas y muchas más van a tener que luchar con molestias y con incapacidades a veces bastante severas relacionadas con el síndrome post-COVID. Una de las dificultades que se presenta a nivel médico es que no hay un marcador de laboratorio claro que permita identificar estos casos. Muchas veces uno encuentra que la proteína C reactiva o la velocidad de sedimentación globular, que son marcadores de inflamación, están elevados, pero estos son marcadores que nos dicen que hay una inflamación, pero no nos dicen dónde, y digamos no son muy adecuados para hacer un seguimiento. El seguimiento de este tipo de patologías lo estamos haciendo a través de la sintomatología que nos refiere el paciente, pero realmente no contamos con una batería de laboratorios que nos permitan hacer como una identificación clara de dónde está esa inflamación, qué tanto nivel tenemos que manejar y unos criterios pues como de mejoría desde el punto de vista de biomarcadores. Bueno, buscar las causas de estos síntomas ha sido un poquito complicado.
porque realmente como se presenta en personas que incluso a pesar de que se infectaron nunca se enfermaron gravemente o presentaron unos cuadros muy leves, no se ha podido identificar muy bien dónde está el daño, pero hay varias hipótesis que los investigadores están pues revisando. Lo que sí se tiene claro es que hay una inflamación constante que no cede a pesar de haber terminado la infección y que hay un desequilibrio, un daño en el sistema inmunológico que ocasiona esta inflamación persistente. Y como les digo, pues esta inflamación se relaciona con la aparición de patologías a muchos niveles, incluso una inflamación de músculo cardíaco que puede llevar a una insuficiencia cardíaca franca, a trastornos del ritmo cardíaco, fatiga, dolor muscular y articular, confusión mental, dificultades respiratorias, tos y trastornos del ánimo con crisis de depresión, ansiedad y falta de enfoque y niebla mental. Como afecta tantos órganos distintos, realmente lo que estamos viendo es una condición que es compleja, que es multifactorial y no lo podemos ver desde el punto de vista de una patología de órgano a órgano, sino más bien como una disfunción funcional importante que tenemos que entrar a revisar porque abarca diferentes sistemas del cuerpo y el abordaje también debe ser multisistémico y desde el punto de vista holístico muy completo. Hay algunas cosas que agravan el cuadro y que parece que condicionan la aparición de este cuadro. Y es que si las personas tienen un estilo de vida que no ha sido el adecuado, están sometidos a contaminación ambiental o tienen unos hábitos dietarios inadecuados, tienen deficiencias nutricionales o una disbiosis, o sea, una población bacteriana intestinal que no es la mejor, parece que estas son las personas que tienen más sintomatología después de un cuadro de COVID. Las características de este síndrome es que comparten un elemento común con enfermedades como la fatiga crónica y ese elemento común es el cansancio, la falta de energía y esto se relaciona con un problema en la función de las mitocondrias. Las mitocondrias son unas organelas que están dentro de las células y que son las centrales energéticas de la célula y son las que, digamos, nos permiten funcionar adecuadamente. Cuando nuestra central energética celular se daña, pues obviamente aparece la fatiga, aparecen los dolores musculares, la confusión mental, porque el músculo, tanto cardíaco como el músculo esquelético y el cerebro son los órganos que más cantidad de mitocondrias tienen porque son los que dependen de la producción de energía de una manera más impactante. De manera que cuando tenemos un daño mitocondrial, tenemos impacto a nivel del sistema nervioso, a nivel muscular. El COVID también involucra sintomatología a nivel respiratorio, dolor en el pecho, tos, y digamos que estos síntomas son fluctuantes, la gente amanece un día bien, al día siguiente no tanto, o una semana se encuentra en mejores condiciones y a la semana siguiente pues está nuevamente con la sintomatología. Lo que parece que está pasando es que tenemos un desequilibrio, como les decía, inmunológico y de inflamación persistente, pero también hay una implicación importante del microbioma intestinal. Y cuando este microbioma está alterado, nuestro sistema inmunológico no logra equilibrarse y no logra frenar esa cascada de inflamación que disparó el COVID y que no hay manera de restablecer a su estado normal después de que el cuadro agudo termina. Una hipótesis de trabajo es que la angiotensina se encuentra involucrada, la angiotensina 2. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Nosotros tenemos en la superficie de las células una enzima que se llama enzima convertidora de la angiotensina 2, más conocida como AC2, y esta enzima fue, digamos, muy famosa cuando se empezó la infección por COVID, porque se encontró que el virus del COVID utiliza esta enzima que está en la superficie de la membrana celular para ingresar a la célula su material genético y obligar a la célula a producir más virus, ¿sí? Este tipo de enzima se encuentra muy abundantemente en corazón, intestino, testículos, riñones, pulmones y
Al parecer, esta es la razón por la cual el síndrome post-COVID involucra estos órganos en particular. La enzima convertidora de la angiotensina 2 tiene realmente acciones de vasodilatación, o sea, nos dilatan los vasos sanguíneos y esto hace que baja la presión sanguínea. Tiene acción antiinflamatoria y tiene acción cardioprotectora. ¿Qué es lo que parece que ocurre? Nosotros producimos en el hígado una sustancia muy potente que se llama la angiotensina y en condiciones normales la renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1 y posteriormente esta angiotensina 1 se convierte por efecto de la enzima convertidora de la angiotensina en angiotensina 2. La angiotensina 2 es una sustancia que produce vasoconstricción, que activa el sistema nervioso, o sea, genera ansiedad, hace que absorbamos o que retengamos más bien agua y sodio, activa mecanismos inflamatorios, activa mecanismos de estrés oxidativo, o sea que empezamos a producir radicales libres, y es profibrótica, o sea que cualquier daño a nivel de un órgano o un tejido se resuelve produciendo mucha fibrosis, mucha cicatrización. Como esta sustancia tiene un efecto tan potente, digamos que cuando la cantidad de angiotensina 2 empieza a subir, entra a jugar la enzima convertidora de la angiotensina 2, que es una enzima que bloquea el exceso de acción de esta sustancia y permite hacer el efecto contrario, o sea, produce vasodilatación, tranquilidad a nivel del sistema nervioso, produce diuresis para que podamos eliminar el exceso de sodio, produce vasodilatación y tiene un efecto antifibrótico. Entonces, cuando el virus entra a la célula utilizando esta enzima convertidora de angiotensina 2 y la inhabilita, se dispara la acción de la angiotensina 2 y eso hace que aparezcan fenómenos de fibrosis a nivel pulmonar sobre todo, de vasoconstricción, de trombosis, de ansiedad por la activación del sistema nervioso y en general la inflamación no se pueda resolver de manera adecuada. De modo que esta pérdida de enzima parece que causa los problemas tanto a nivel vascular y cardíaco como a nivel central en sistema nervioso y también a nivel mitocondrial, favoreciendo la aparición de neumonías después del cuadro de COVID, los coágulos a nivel sanguíneo, en algunos casos insuficiencia renal, convulsiones, confusión mental, dedos morados, inflamación excesiva y se ha encontrado una relación con la aparición de enfermedades autoinmunes después de la infección por COVID. Definitivamente el virus pues no solamente causa un daño inmediato sino a largo plazo, induce un daño mitocondrial persistente que evita que las mitocondrias dañadas se renueven, hace una alteración en la información genética de la mitocondria y la cascada de producción de energía se altera de manera constante. ¿En qué parte entra a jugar el microbioma intestinal? Pues básicamente porque nosotros a nivel intestinal tenemos una gran cantidad de receptores de enzima convertidora de angiotensina 2, de manera que cuando el COVID ingresa al organismo daña también a nivel intestinal la célula y inhabilita estos receptores y esto permite que las bacterias proinflamatorias prosperen y contribuyan a prolongar esta cascada de inflamación que no se resuelve. Hablando ya más a nivel celular, tenemos que ser conscientes de que cuando nosotros tenemos una infección, sobre todo si esta infección es severa, como en el caso del COVID, pues se libra una batalla entre el sistema inmunológico y el virus que ha entrado a nuestro organismo, y esa batalla tiene un escenario, y es que las células no están, digamos, en la nada, están inmersas en una especie de mar interior, digamos, en una sustancia gelatinosa, ahí están las células, y esa sustancia gelatinosa que rodea la célula y forma su medio externo, está constituida de colágeno y de una serie de sustancias fibrosas como la proteoglicanos y la fibronectina, y el colágeno juega un papel muy importante porque es a través de esta sustancia gelatinosa constituida por polisacáridos principalmente que la célula expulsa
sustancias que ya no requiere y también absorbe nutrientes. ¿Qué pasa después de una batalla, digamos, inmunológica cuando tenemos una infección severa? Pues que todos los residuos, todos los desechos, todas las sustancias que ya no son útiles quedan ahí en esa sustancia gelatinosa y el cuerpo se encarga de limpiar el campo de batalla, por decirlo de alguna manera, a través del sistema linfático. De modo que cuando nosotros tenemos esta sustancia gelatinosa que se encuentra en la parte exterior de las células, que se llama la matriz extracelular, sucia, porque ahí hay una cantidad de sustancias inflamatorias, de desechos virales, de desechos de tejido, de sustancias hormonales que ya no son útiles, pues para restablecer nuestro medio interno es muy importante limpiar esa matriz. Cuando no ocurre eso, todos los fenómenos bioquímicos relacionados con daño permanecen presentes, de manera que tenemos que darle la importancia que realmente requiere el sistema linfático como una forma de drenar y limpiar nuestro medio interno. ¿Qué pasa cuando nosotros revisamos el drenaje linfático del cuerpo? Nos encontramos con un fenómeno muy particular y es que el drenaje del lado izquierdo de nuestro cuerpo es diferente al del lado derecho. Se drena por dos sistemas que son independientes y lo que estamos encontrando es que cuando nosotros tenemos alteraciones en la parte del sistema nervioso relacionados con el pensamiento concreto, con el habla, con el cálculo matemático que involucran al cerebro izquierdo, generalmente hay una alteración de la microbiota y de la parte digestiva porque coincide el drenaje linfático del lado izquierdo del cerebro con el que se realiza a nivel de estómago y de intestino. Pero cuando tenemos un impacto, alteraciones en la percepción visual, cuando no encontramos, no somos capaces de hacer pensamientos abstractos y nuestra creatividad se ve bloqueada después de una infección por COVID, hay una afección del cerebro derecho y eso se relaciona con una congestión en el drenaje linfático del área hepática porque digamos, coincide el lado derecho en su drenaje linfático con este órgano. De forma que es muy importante darle prioridad al drenaje de órganos internos para poder, digamos, aliviar los síntomas que se relacionan con disfunciones a nivel del sistema nervioso, limpiando el medio interno y la matriz extracelular, estimulando el sistema linfático. Aquí está un poco las funciones de cada uno de los hemisferios, pero ya las revisamos brevemente, de manera que aquí vemos cómo la inflamación persistente del tronco cerebral, que se relaciona con la cronicidad del cuadro de COVID, pues afecta funciones muy importantes y genera sintomatología como dolor crónico, migraña o dolor de cabeza persistente, fatiga, dolores musculares, ansiedad, depresión, también trastornos de tipo digestivo porque en el tronco cerebral hay muchos de los centros nerviosos que controlan y que tienen que ver con la función del nervio vago, de manera que las náuseas, la diarrea, el dolor abdominal persistente, el hecho de que persista la falta de percepción del gusto, del olfato y la tos y la dificultad respiratoria también se relaciona con una inflamación a nivel del tronco cerebral. La necesidad de detoxificar la matriz extracelular pues se hace imperativo para poder limpiar todos esos mediadores inflamatorios que quedaron ahí empantanados en el medio externo de las células. Una manera muy expedita de hacer este tipo de drenajes es a través de sueros. La medicina ortomolecular y la medicina antiehomotóxica tienen unas herramientas impresionantes para poder movilizar las toxinas de la matriz extracelular y una forma rápida y efectiva de hacerlo pues es colocando estos productos a nivel venoso. Obtenemos unos resultados mucho más rápidos y mucho más impactantes. En relación a la mitocondria, pues como les decía, causa un daño persistente en la mitocondria que explicaría la fatiga, que es uno de los síntomas más comunes. Aquí estamos pues viendo cómo el metabolismo mitocondrial
cambia de manera sustancial cuando la mitocondria está dañada y la producción de energía obviamente también. Pasemos rápidamente, aquí vemos cómo la producción de energía necesita una nutrición adecuada porque depende de muchas vitaminas, muchos minerales y grasas, ácidos grasos muy particulares para poder hacer un funcionamiento adecuado, de manera que la nutrición también es importante después de haber sufrido una infección por COVID para que nuestras mitocondrias se repongan y tengan los insumos necesarios para producir energía de manera pues adecuada. El estilo de vida, como les digo, es muy importante para poder reponernos. Aquí hay algunas recomendaciones. La dieta balanceada pues es fundamental, y cuando hablo de balanceada es con una cantidad suficiente de verduras, frutas y proteína de alta calidad. Hacer ejercicio diariamente en la medida en que nuestros síntomas nos lo permitan, pero sí caminatas y respiración profunda, conservar el distanciamiento social porque es fundamental, cuidarnos de una posible reinfección por una cepa viral diferente a la que ya nos dio, hacer relajación para poder manejar los síntomas de ansiedad, evitar el consumo de alcohol, drogas, cigarrillo y todo lo que nos intoxique más, obviamente. Y ya puntualmente aquí hay algunas recomendaciones que se relacionan con productos que pueden ayudar a mejorar esta situación post-COVID. La N-acetilcisteína es un mucolítico, de manera que para síntomas pulmonares funciona muy bien, pero también es el precursor del glutatión, que es uno de los antioxidantes y detoxificantes hepáticos más potentes. El aceite de pescado omega 3 es clave para el manejo de la inflamación, como lo hablamos en charlas anteriores. Tener unos niveles adecuados de vitamina D, la utilización de probióticos para regularizar nuestra microbiota y facilitar que nuestro sistema inmune se regule, corregir desequilibrios metabólicos si tenemos una diabetes o tenemos hipertensión, pues tener estos desequilibrios muy controlados, estar muy pendientes de corregir los desbalances a estos niveles. El sobrepeso obviamente no ayuda para nada a tener un sistema inmune equilibrado. Y como les decía, optimizar el drenaje de la matriz extracelular a través de la sueroterapia. Un buen kit, digamos, para manejar a través de sueroterapia el síndrome post-COVID es una triada de un suero para hacer un drenaje de matriz extracelular, uno para restablecer el mecanismo de antiinflamación y un suero energizante para recuperar el funcionamiento de nuestras mitocondrias. De manera que aquí les dejo información que espero sea valiosa, no se descuiden. El síndrome post-COVID hay que manejarlo porque si no va a persistir en el tiempo y va a terminar generando daños permanentes. Síganos en las redes y estamos pendientes de sus inquietudes.